Well, I think that today we get another chance to see how wild is the way that God works sometimes. Hoy vamos a tener la oportunidad de volver a analizar qué tan salvaje es a veces la forma en cómo Dios obra en nuestras vidas. And so they did an advertising campaign a few years ago that I thought was so smart. Hicieron una campaña publicitaria hace 10 años. So Taco Bell was competing with all the hamburger places like McDonald's and Burger King and all that. Taco Bell estaba compitiendo con todas las demás restaurantes de comida rápida como McDonald's, Kentucky, Burger King y todos esos. So what they needed to do was to get Americans to no longer think about just hamburgers for lunch or for dinner. Y lo que ellos querían lograr era dejar que los americanos dejaran de pensar en hamburguesas y pollo frito y pizza para la cena. So what they came up with was a slogan, and they said the slogan is, "You have to think outside the bun." Y el eslogan que ellos diseñaron para este fin fue tienes que empezar a pensar más allá de los límites. And that's a great idea, because what they're trying to say is, hey, don't just be the same old thing as everybody else, but be unusual, be drawn to the exciting, come to the taco side of life. Y esa fue una gran idea, porque lo que le estaban diciendo a la gente es, deja de hacer lo mismo que has hecho siempre, deja de conformarte con lo mismo y con lo que hacen todos, ve un poco más allá, ven al lado taco de la vida. And whenever I would hear that, I would think that the church needs to think outside of the bun. It needs to think outside of the way things have always been and what they've always expected. Y cuando yo escuché eso, me di cuenta que la iglesia debe hacer eso mismo, debe dejar de hacer las cosas como las ha hecho siempre. As church people, as followers of Jesus Christ, we have to be careful that we don't have old expectations that limit God to just, in our minds, only one way he could do his work. Nosotros como cristianos debemos entender que no hay una sola manera en cómo Dios hace las cosas, que de hecho Dios tiene múltiples maneras de cómo hacer las cosas y tenemos que explorarlas y descubrirlas. Another way to say this is, I think we've made God way too safe in our thinking. Dicho en otras palabras, no debemos hacer a Dios algo muy seguro y predecible en nuestra vida. And when you read the scripture and you go back and carefully look at the lives of the people of God, their lives were so much wilder than I'm sure they ever imagined. Y cuando nos ponemos a analizar la historia de los hombres de fe, nos encontramos con muchas cosas más allá de los límites, muy salvajes y fuera de todo parámetro. I don't know, I may have said this a bunch of times to you guys, I don't really remember, but I know I used to think when I was pastoring, if God is who he says he is, who we say he is, shouldn't there be more evidence of his power among us? Shouldn't there be more things we can't explain or that are surprising to us? O sea, si realmente Dios es lo que dice ser, no deberíamos nosotros no poder contestar muchas preguntas acerca de él, ni explicar tampoco muchas de las cosas que hace, porque va más allá de nuestro entendimiento y de nuestra costumbre.
So this morning, I want us to look at a passage that I hope will expand our view of what's possible with the way God works. Entonces, esta mañana quisiera que veamos un pasaje en donde ojalá podamos expander nuestra mentalidad y nuestra visión de lo que Dios puede hacer en y a través de nosotros. In Acts chapter 12, we want to look at something that happened to the Apostle Peter. En Hechos capítulo 12, vamos a ver un suceso en la vida del apóstol Pedro. So we can just jump in and get the context and the story started by just reading Acts 12, 1 through 5. Entonces vamos a leer Hechos 12 del 1 al 5 para tener el contexto de esto que les quiero compartir. Dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. What a wild story. So Herod the king decided it would be helpful Ready. to put to death some Christian leader. O sea, el rey decidió que era bueno matar a algunos líderes cristianos. And verse 1 just has a coldness about it, that he just decided to lay hands on some religious people and mistreat them. O sea, el versículo 1 nos lo dice claramente, ¿no? El mismo rey decidió echarle mano a los líderes para hacerles daño. And verse 2 says he had James, the brother of John, put to death with a sword. Y en el versículo 2 dice que mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. I think verse 2 isn't clear exactly with how he died. It could have been he was just run through with the sword, like gutted, or it could have been he was beheaded. O sea, no hay claridad aquí ni hay ninguna evidencia de cómo fue, pero pudo haber sido el mismo Herodes que lo mató con una espada o que le dio la orden a un soldado suyo para que lo hiciera. I mean, verse 3 kind of gives me chills because it says when Herod saw that it was pleasing to the Jews, he decided to arrest Peter also. Y el versículo 3 es escalofriante porque dice que cuando el rey vio que esto había agradado a los judíos, entonces arrestó también a Pedro. And so they end up probably had heard a bunch of weird stories about how these Christians disappear. So he had 16 soldiers surrounding Peter all night in jail. Can you imagine what it must have felt like to these Christians that the Lord allowed this evil king to kill Andrew or John? Es que cómo era posible que Dios había permitido que el rey matara a Jacobo y hubiera arrestado a Pedro. We have to be careful as believers that we don't think in our minds that because we know God, he will protect us from tragedy or difficulty that we couldn't imagine it's coming. Tenemos que tener mucho cuidado como cristianos de saber que sí, Dios ha prometido cuidarnos y protegernos de las tragedias, pero a veces Él tiene algunos propósitos más grandes que nuestra propia protección. It's not that God doesn't do miracles or doesn't rescue people or heal people, but that's not only what he does.
eh, eh, y no se él mata y libera y protege a sus hijos, sino que no es lo único que hace. So we can be fooled into thinking that life with God is much more tame than it really is. Y tenemos que abrir los ojos a que los propósitos y la voluntad de Dios van mucho más allá de lo que nosotros pensamos. And we better be careful to study the scripture, because I know believers who I think are trying to hold God to promises he's never made. Y tenemos que tener cuidado de no ser como algunos creyentes que se aferran a algunas promesas nada más, o incluso a promesas que Dios nunca ha hecho. So it's so important that our expectations are set by what we see the people of God in scripture experience. Entonces, es por eso que nuestras expectativas no deben ser más allá ni mayores que las de aquellos que están escritos en la Biblia. I mean, James was one of the central men who were the closest to Jesus. Jacobo era uno de los más íntimos de Jesús. So in verse 4, he had put Peter in prison with 16 guys surrounding Peter so he wouldn't escape. Tenemos en el versículo 4 a Pedro rodeado de 16 soldados custodiándolo. And it says in verse 4 that the king's intention was, once the Passover holiday finished, he was going to bring Peter out and kill him too. Y tenemos la intención del rey en ese momento de tomar la vida también de Pedro y presentarlo delante del pueblo en el día después de la Pascua. So what would the Christians do? They knew Herod would want to kill Peter. What should they do? Entonces, en ese momento, ¿qué harían los cristianos sabiendo lo que iban a hacer con la vida de Pedro? So verse 5 tells us Peter was in prison, but prayer for him was being made fervently by the church to God. Y nos lo dice el versículo 5, que mientras Pedro estaba dentro de la prisión, los cristianos, los hermanos, comenzaron a hacer oración a Dios, cesar por él. That's what we do as Christians. We gather before God and we cry out because life is bigger than we are. Entonces, esto es lo que normalmente deberíamos hacer como cristianos al saber de una situación de este tipo. Confiar en Dios y apoyarnos en Él en oración. Sometimes we get fooled into thinking that because we don't have worldly power or worldly political power, that we're powerless. Y es la única salida o solución que nos queda, siendo conscientes de que muchas veces no tenemos algún poder sobrenatural o control sobre algún conflicto político o relación política para ayudar en este tipo de situación. So I'm sure that Herod thought, there's no way anyone's getting out of this, or this guy Peter's going to get away. I've done everything I can do to be sure I'm going to execute it. Entonces, estoy seguro que no tenían alguna otra opción para poner una solución a la situación que estaba atravesando Pedro y que sabían que iban a ejecutarlo. This is where people that don't know God can't possibly understand the power that is available to Christians when God acts. Entonces, es evidente también que las personas no conocen el poder que Dios tiene sobre estos eventos cuando los cristianos se dedican a orar. So when tragedy strikes or sickness strikes, or we have a child who's lost or kidnapped or some terrible thing happens, we as a group of people go to God and we plead before him. Entonces, cuando pasan tragedias de este tipo, cuando un niño es secuestrado, cuando algo terrible pasa,
nosotros tenemos que formar este grupo de personas que se dedican a orar para ver el resultado de Dios. Now let's go on and see what happens. Let's read verse 6. Entonces, sigamos viendo lo que ocurre más adelante en el versículo 6. Y dice así: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. So here we are. Peter is about to die, completely surrounded in chains to soldiers. Entonces tenemos aquí a Pedro custodiado dentro de la prisión por estos guardas, sin tener posibilidad de salir de ahí. And what does it say Peter was doing? He was sleeping. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta situación? Pedro estaba durmiendo The guards must have been shocked. How could this guy sleep? y los guardias estaban completamente confusos por qué Pedro seguía dormido a pesar de lo que le iba a pasar. It's because Peter knew a great secret. Es porque Pedro sabía un gran secreto. That even though he was draped in chains that had been stamped with the seal of the Roman Empire, that he was only in jail because that's where his Lord wanted him. Okay. Él era consciente de los grilletes que había en sus manos, de que estaba completamente encadenado, pero sabía que Dios podía hacer algo al respecto. You see, even though it looked to everyone like he was under the power of Rome, he knew he wasn't. They only had him because that's where the Lord wanted him. Entonces, él era consciente aún también del poder que tenían los romanos y sabía perfectamente que estaban al cuidado de él, pero también era consciente de lo que Dios podía hacer. That's a certainty every one of us ought to live with. Es algo de lo que nosotros también debemos de ser conscientes. That the Lord is our shepherd and we don't have to live in want or fear. He will guide us and he will mark us along the trail we need to go. Tenemos que aprender a no tener miedo y a confiar en Dios a pesar de que las circunstancias estén completamente contrarias a lo que nosotros esperamos que ocurra. You see, the truth is all people and all Christians live with restraints upon them. Okay. Can you repeat Yeah, again? like we all live in chains to a certain degree. Okay. No, comúnmente nosotros vivimos en situaciones adversas parecidas a esta. Meaning that life isn't easy, life doesn't work out for anyone. We all live with struggle and affliction. La vida no es algo sencillo. Comúnmente atravesamos por situaciones difíciles y complicadas. Go ahead. The question isn't, are we fighting against difficulty in life? The question is that. The question is, are we resting in the middle of the difficulty? La pregunta no es si estamos atravesando o si estamos teniendo una lucha, una batalla interna, sino más bien la pregunta es ¿qué estamos haciendo o cómo es que la estamos enfrentando? Let me encourage you of something. God knows exactly where you are and what you're facing. Ok, déjame decirte algo. Dios sabe exactamente lo que tú estás atravesando en este momento. God hasn't forgotten you. He hasn't forgotten about your situation and your difficulty. Él es completamente consciente acerca de la situación que estás atravesando. Él es consciente acerca del problema en el que estás. I want to tell you about Psalm 31. I don't want us to turn there, but I want to just tell you the story of it. Ok, déjame contarte otra historia. And the psalmist David says, Lord, I thought I was cut off from your eyes because our city was surrounded by soldiers. What sounds? Psalm 31.
Psalms But I don't want us to turn there, Alfonso. I just want to explain it. Okay. Can you repeat, please? Sure. So David says, I thought because our city was surrounded by that we were cut off and you couldn't see us. Okay, en el Salmo 31 tenemos una situación similar en la cual David clama a Dios respecto a la situación que él está atravesando. But he says that you hide your children in the secret place of your tent. The soldiers won't find you. Ok, él dice que Dios tiene el poder para cuidar de él a pesar de que en ese momento está siendo rodeado. And he says in this one verse, for God has made marvelous his loving kindness. Ok, ahí nos menciona y nos lo dice, ¿no? En ti, oh Jehová, he confiado, líbrame en tu justicia. For God has made marvelous his kindness to me in a besieged city. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Tú eres mi refugio. So he says, even though it looks like our city is surrounded and about to be destroyed, you still see all of us here. Ok, entonces en ese momento, él sabía que la ciudad estaba completamente rodeada, que estaban por atacarlos y que la situación era realmente complicada. Have you ever felt like you're in a situation where the only thing that makes sense is that God doesn't know that you're having such a tough time? Entonces, cuando cualquiera de nosotros nos encontramos en una situación similar a esta, no creemos que tal o consideramos que tal vez Dios no está siendo consciente de lo que estamos atravesando. Because we think, how could God see this and not do something in our situation? Y pensamos, ¿cómo es posible que Dios vea la situación que estoy atravesando y no esté haciendo nada al respecto? And I want to say a word, especially to those of you who are behind bars. Quiero decirte algo sumamente importante. That the Lord sees what you're living with. He understands the battles you're facing and he cares about your situation. Dios es completamente consciente acerca de lo que tú estás atravesando y tiene sus ojos atentos a tu situación. But some of us get in a place where we aren't able to use God's strength to survive because all we want to do is get away from the difficulty. Y es aquí importante que nosotros pues nos mantengamos atentos a Dios y que seamos conscientes de que realmente a pesar de lo difícil, de las circunstancias, Dios está ahí para intervenir. So the question isn't, even you guys that are living in very difficult situations in incarceration, the question isn't how do I get out? The question is, how can I rest inside? Ok, entonces estando en esta situación, tal vez el tema no es cómo poner la solución para que él salga, ¿no? En el caso de sino más bien qué hacer cuando está dentro. It's fine to pray for God to deliver us. He's given us that right, but it's also true. Sometimes he says, my will is for you not to get us to escape, but to show my power through you resting where you are. Entonces, la oración natural que hacemos es que Dios nos saque de esa situación, pero más bien deberíamos cambiar el sentido de esa oración y pedirle a Dios que nos ayude y nos dé la fortaleza para vivir en medio del conflicto. Well, the Lord decides in Peter's case to intervene in his situation. Entonces, Dios ve justamente el comportamiento que tiene Pedro en medio de o dentro de la prisión. Let's read a few verses down in Acts 12, Alfonso. Let's read
verses 7 through 11. Could you do that? Ya, Thank you. regresamos nuevamente a Hechos 12 y vamos a leer los versículos del 6 al 12. 6 to 12. 6 to, yes. Right. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaban. Y habiendo considerado, right? Yep. Is Okay. that it? Good. I think that this is one of the funniest passages of scripture we have. Este es uno de los pasajes en la Biblia más divertidos que tenemos. So Peter must have been sleeping hard. Pedro debía estar profundamente dormido. Because he's in chains, he's surrounded in this terrible cell, and he's sleeping, and an angel of God appears. Mientras él tenía los grilletes, mientras estaba custodiado, mientras estaba durmiendo, un ángel de Dios apareció. And verse 7 says that there was a light shown in the cell, but the angel had to strike Peter in the side to wake him up. En el versículo 7 nos dice que una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. ¿Qué tan profundamente dormido estaría Pedro? He had to strike his side and rouse him and saying, get up quickly, get up quickly. Imaginemos que el ángel tuvo que mover a Pedro y decirle, despiértate, despiértate, nos tenemos que ir. And the chains fell off into verse 7. The chains fell off of him. Y nos dice ahí mismo en el versículo 7, y las cadenas se le cayeron de las manos. And he has to say to Peter, Peter, get your cloak on. Wake up and get dressed. Entonces, nuevamente le dice el ángel, cíñete y átate las sandalias. He said, Peter, pull your pants up. We got to go outside. Apresúrate, Pedro, porque tenemos que salir de este lugar. And we're not going anywhere in those ugly pajamas you're wearing. Entonces, esta es la situación que tiene Pedro, ¿no? Él le dice el ángel que lo haga y él inmediatamente lo hace. So he leads Peter out, and Peter, it says, doesn't know if what was going on was a dream or was actually happening. Y en ese momento Pedro no estaba siendo consciente de lo que estaba pasando. Se preguntaba si lo que estaba ocurriendo era la realidad o esto era solamente un sueño. And that's what happens when we awake from a heavy sleep. Sometimes we're still halfway dreaming, but we can hear a sound outside, so we're kind of not really with it. We're not dealing with reality. Y esto es lo que también nosotros llegamos a ver, ¿no? Cuando vemos la mano de Dios obrando en nuestro problema, lo consideraríamos a veces como un sueño. And then they go out through the verse 10, the first and second guard, and the iron gate that opens into the city. En el versículo 10 nos dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. It says the gate opened for them by itself. It was like a garage door opener. Eso exactamente, ¿no? La puerta se abre por sí misma como si la puerta tuviera, como si tuviera vida y decidiera abrirse. Jesus says, where did I put that thing God gave me? Oh, wait, here it is.
and he hits the button and the gate opens. Realmente no había un control, no tenían un control como para poner, apretar el botón y que las puertas se abrieran en automático. So the story gets even better because when you think about it, could anyone ever imagine this is how God was going to rescue Peter? Entonces aquí es donde pues la situación se pone mejor, ¿no? Porque vemos la dificultad del problema y la manera en la que Dios está obrando a favor No de matter how much we try, we can never figure out how God is going to do his work among us. Ok, entonces tengamos siempre presente que Dios está obrando. Alfonso, do you know the word inscrutable? You know what that means? The word inscrutable? Inscrutable? Yeah, No. that means to discern or understand something. And scripture says, Inescrutable. Inescrutable. okay. And so the scripture says God is inscrutable, meaning we could never understand and see into why and how he does what he does. Ok, entonces la escritura nos muestra que los misterios de Dios son inescrutables, cosas que muchas veces no imaginamos ocurren a través de la obra de Dios. I don't know. I haven't noticed this among my Mexicano friends, but it's something that's really true among Americans and how we relate to God. No sé cómo funcione la relación entre amigos en México, pero aquí en Estados Unidos la relación que llevan entre amigos es más o menos así. And that is, we're addicted to telling God how he should help us out. Ok. Betito ahí, eso sí no lo entendí. So what that means is we get in a difficult situation and we pray, God, here's what you should do. And we tell him all our plans for how he can fix our lives. Ok. Entonces, cuando nosotros estamos atravesando algún problema, alguna dificultad, somos muy dados a orar y a compartir esa necesidad con los demás. And really, that's none of our business. It's outside of our jurisdiction. Y de eso realmente es de lo que se trata, ¿no? Hacer copartícipes de nuestra situación, de nuestro problema a los demás. That's so difficult for us because from what we can see, we can figure out how God could fix our situation. Y eso es a veces algo difícil. Tienes tu problema, sabes el problema o la situación que están atravesando tantos a tu alrededor y pensar en cómo Dios puede obrar a favor de todas las peticiones o de todas las necesidades. I'll maybe be praying for one of my children who's in a crisis, and I'll say to the Lord, if you just get them this job or find them that friend or do that thing, they could be happy. Okay. Entonces podemos estar orando respecto a la salud de tu familia, respecto a algún problema que estés atravesando, respecto a qué trabajo tomar, muchas distintas áreas en las cuales orar y ver cómo es que Dios puede obrar a favor de ellas. But our tendency is to trust in the plan we figured out instead of leaving that in God's hands and trusting him to keep us strong. Y en medio de todo esto, pues lo que nos queda es confiar en Dios, confiar en que a pesar pues de lo difícil que sea el problema, Dios nos está ayudando y nos está fortaleciendo para poder resistir esto. We talked about this in the story of Lazarus last time we talked 2 weeks ago. Who? Lazarus? ¿Lázaro? Ok, entonces podríamos platicar acerca de la... ¿Sí, Beto? Sí, que es lo que
es lo que comentó de Lázaro hace 15 días. Ok. That he died and his sisters were crushed because their only hope was that Jesus would come heal their brother. Cuando él está a punto de morir, sus dos hermanas eran conscientes que el único que podía obrar, que el único que podía tener una solución era Jesús. Es por eso que lo mandan a buscar. But when they said, come quick, he's sick, Jesus didn't come for 2 more days. Entonces ellas lo llaman y dicen, ven pronto, porque Lázaro está enfermo. Y sin embargo, Jesús espera 2 días para ir. That seems so cruel that God wouldn't do what they wanted him to do. Y realmente parecería algo cruel, ¿no? Algo cruel que Jesús hizo, que está completamente, pues, desobligado o sin conocimiento acerca o sin interés acerca de lo que está pasando con Lázaro. But that's because God's will wasn't just to do a healing, God's will was to do a resurrection. Pero todo esto era necesario. Dios dejó pasar esto porque era necesario para mostrar su poder a través de la resurrección en la vida de Lázaro. So in a way, we have to continue to fight to grow into a bigger view of what God could do in our situations. Entonces nosotros tenemos que seguir luchando, seguir confiando en Dios y esperar a que Dios intervenga y nosotros seamos capaces de ver su poder a pesar de lo difícil que sea lo que estamos atravesando. So the passage goes on that in verse 11, it says the phrase, what do you have the phrase when Peter came to himself? Verse 11, what does your phrase say in verse 11? Ok, entonces continuando, regresando al pasaje de Hechos 12, leyendo el versículo 11, ¿cuál es tu impresión respecto de esto? And so Peter says, wow, I realized this really did happen. I didn't dream. I'm really here on the street. The angel disappeared. Pedro ya era consciente de que él verdaderamente estaba fuera de la prisión, de que realmente había sido liberado. And he says, wait a minute, isn't this Tuesday night? There's a Bible study or a prayer meeting at Mary's house. This is Tuesday night. I'll go meet them at the Bible study. Entonces nos dice, o sea, realmente esto está ocurriendo y lo dice, ¿no? Lo dice claro, ¿no? Dios envió a su ángel y lo ha liberado, ¿no? So he goes to the house of this woman named Mary, who was the mother of John Mark, who wrote the Gospel of Mark. Ok, entonces después en el versículo 12 dice que llegó a casa de María, la madre de Juan. And they were having a meeting to pray that God would release Peter from prison. Y en ese momento tenían una reunión, estaban los hermanos orando para que Dios pudiera liberar a Pedro de la prisión. And this is another really, really funny story. Y esta es otra realmente muy curiosa, muy chistosa historia. So he goes and knocks at the door, and the servant girl comes to answer the door. Entonces Pedro está tocando la puerta y la sirvienta sale y la muchacha sale y le abre. So Peter's calling out, hey, I'm here, I'm here. And she recognizes Peter's voice and is so excited she leaves Peter outside and runs back to tell everybody. Pedro está gritando en la puerta, hey, soy yo, ábranme. Al momento, esta mujer, Rode, reconoce su voz y en lugar de abrirle, corre inmediatamente con los demás a avisar que probablemente estaba Pedro fuera. I hate to interrupt the prayer meeting, but Peter's standing outside. Y se los dice, ¿no? Se los dice que está Pedro pues tocando a la puerta. And I always laugh at verse 15 because the response of their church leaders is so typical of how we would all respond. Y algo curioso en el versículo 15 es justamente la respuesta que tienen los líderes de la iglesia a saberlo.
you're out of your mind. And they're saying, we got to get her stronger medication. Y le dicen, estás loca, ¿no? Necesitas medicarte. They say he can't be there. Then they also say it's his angel. Seguramente lo que ella decía, ¿no? Pero ella aseguraba que así era, entonces ellos les decían, es su ángel. That's in verse 15, and that's a belief the early church had, which was incorrect. Entonces la actitud en ese momento, pues que tenía la iglesia no era del todo correcta. They know Bible says that we all have guardian angels, and so the belief had grown up that your angel looked like you and sometimes could substitute for you. Ok. Entonces ellos conocían también las escrituras y sabían lo que representaba, lo que podía representar un ángel y lo que no era. And that's an example of how it's so interesting. People can believe in the truth and know the truth and yet draw their own conclusion in a way that isn't true. Entonces la gente pues conoce lo que es verdad y también conoce aquello que no es verdad, pero cuando pasa este tipo de situaciones a veces eso se confunde. And I think that's true of every Christian group and every generation, that we have things that we believe that maybe we've added on that make sense to us, but aren't exactly what Scripture says. Y sea cual sea la generación en la que nos encontremos como cristianos, seamos nosotros, sean los anteriores, sean los que vengan, siempre tenemos que ser conscientes de lo que la Escritura dice y basarnos en ello. But the amazing thing is they're pleading with God to get Peter out. At the same time, they're refusing to believe that God could have gotten Peter out. Ellos estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel y en ese mismo momento Dios había obrado y había liberado a Pedro y ellos no lo podían creer. And they say in verse 16 that Peter kept knocking. So while they're arguing, Peter keeps knocking, and finally they say, well, we better open the door and see who's there. And it's Peter. Nos dice el versículo 16, mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Can you imagine how thrilling that was for those people to see God had intervened? ¿Te puedes imaginar lo que estos hombres estaban experimentando en ese momento? It's funny, but isn't it interesting how shocked we are when God actually answers prayer? Es divertido porque pues a veces no nos imaginamos de qué forma es que Dios obra a favor de nuestras peticiones. Because all we know is our human experience and our human expectation, and God lives with none of those limitations. Y esto pasa porque a veces basamos esas respuestas en nuestro conocimiento humano, en nuestras experiencias humanas, pero Dios no tiene límites para orar. Well, the next morning, the next day in verse 18, it caused a huge commotion when they went to find Peter and he was gone. Entonces, a la siguiente mañana, como nos lo dice el versículo 18, hubo un gran alboroto entre los soldados sobre qué había pasado con Pedro, porque Pedro ya no estaba dentro de la prisión. No one could find him. No one knew what had happened to him. Nadie lo encontraba y nadie sabía qué había pasado. And just so we know what was really in Herod's heart, in verse 19, it said that when they couldn't find Peter, he examined the guards and ordered they be put to execution. Y tenemos lo que nos dice en el versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. And it says that Herod was disgusted and upset, and so he went down to his palace by the sea in Caesarea. Él estaba pues con la intención de saber
y de tener conocimiento de quién la había visto y cómo era posible que hubiera pues burlado a los guardas. Just so you know how dangerous it is to blaspheme and to stand up against God, read what happened to Herod. Read verses 20 to 24. Sorry, was that too much stuff? Entonces, veamos pues también acerca de lo riesgoso, de lo peligroso que es, pues rebelarse en contra de Dios, y podemos ver lo que pasa en los versículos del 20 en adelante con la vida de Herodes. Is that it? Eh, They said, they said the voice of a God and not a man, and immediately he was eaten by worms and died. Woo! That's scary. Y pues básicamente nos habla acerca de lo que pasó en la vida de Herodes después de haber blasfemado también en contra de Dios, matando a estos hombres. I want to just wrap up the story by giving you 3 principles that summarize what we've learned this morning. Okay, quiero pues resumir esta historia que hemos visto en 3 partes. The first one is God does his best work during the worst times. Okay, la primera es que el trabajo de Dios es mucho mejor cuando la circunstancia es completamente difícil. I think about our friends who live in Ukraine and are being attacked by Russia right now. Can you repeat again, please? Sure. I think of our friends in Ukraine, who are being attacked by Russia right now. Ok. Les puedo pues poner el ejemplo acerca pues de algunos amigos que están viviendo el ataque de Rusia. Life has changed dramatically for those people serving the Lord there. La vida de estas personas cambió completamente, ¿no? Personas que pues sirven a Dios. But I get letters from friends and story after story of God's miracles in the midst of all that. Y ellos son conscientes acerca de un sinfín de historias de los milagros que Dios está haciendo. And it'd be so easy for those Christians there to say, why would God do this? Why would he allow us to be facing these bombs and shells that keep coming into our country? Y pues nosotros podríamos estar en esa postura, ¿no? De estar esperando a cómo Dios puede obrar en medio de tantos problemas y de tantas situaciones que están viviendo en ese país, en esos países. But sometimes God uses those situations to remove everything we usually depend on so we can only depend on him. Y muchas veces Dios utiliza todo esto para remover, para quitar todas esas dependencias que tenemos en nuestras vidas, para únicamente depender de él. The second truth that I would use to summarize today is God's plans are so far beyond us. La segunda verdad que quiero compartirte de la enseñanza de este día es que los planes de Dios van mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. God's plans are so far beyond us, we could never figure how he accomplishes his work. Y esto pues nos hace conscientes de que nunca sabemos las formas o la manera en la que Dios puede obrar a favor nuestro. Just because you and I can't see how God could intervene and rescue us doesn't mean he doesn't know what to do. Si tú quieres esperar ser consciente o saber la forma en la que Dios va a obrar, déjame decirte que no lo vas a lograr. The best prayers I pray are when I say to the Lord, Lord, I can do nothing but trust in your word. Y lo mejor que podemos hacer, la mejor oración
que nosotros podemos dar a Dios es, Señor, ya no puedo hacer nada, pero decido confiar en tu poder. Here's the third point from the time we've had today. Y te digo la tercera verdad respecto a la enseñanza de esta mañana. And that is, are you resting in the Lord? Descansa en el Señor. Don't you want to be the kind of person that knows the Lord so well, you can doze off in the middle of the chains that surround you? Te has puesto a considerar cuál debería ser tu actitud en medio de lo que tú en este momento estás viviendo. The question isn't, are you constrained or restrained, or are there things making your life very difficult? That's not the question. Y pues la pregunta es, o más bien la pregunta no es qué tan difícil, qué tan fuerte, qué tan complicada es la situación que estás atravesando. I'm certain you're living with that, and some of you are living with extreme constraints upon you. Y pues podemos estar viviendo algo completamente adverso, algo completamente duro y difícil. I want to read a verse from Acts chapter 3 to wrap this up today. Acts chapter 3, verse 19. Can you turn there, Alfonso? Yeah. So Peter has just preached this great sermon, and all the people say, well, what must we do to be saved? What can we do? That's what they asked Peter. Acts what? 3, 3? 3:19. 3:19. Hechos 3:19 nos dice lo siguiente. Así que ese es pues un mensaje que Pedro da. Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. So these people say, well, if what you're saying is true about Jesus, how can we know Jesus? Ok, la gente en ese momento le preguntaba a Pedro, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos conocer a estos? And Peter says three things: repent, return, that your sins may be wiped away. Y Pedro les dice las tres acciones que deben hacer, ¿no? Arrepiéntanse, conviértanse y para que sean borrados sus pecados. Are you living in chains and difficulty? Part of it, excuse me, let me start over. Are you living with chains and difficulty? You want God in your life? Then you must repent and turn away from sin. Okay. Estás viviendo en una prisión tras las rejas, estás viviendo alguna dificultad en tu vida. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Every one of us are aware of sins we've committed, we regret, and even things we're doing right now that we're feeling guilt about. Y sea cual sea, pues, nuestro problema, aunque no sean estos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? And the promise of God is if you repent and tell God you agree with him that these things are wrong, that your sins will be wiped away. Y nos dice, lo que nos dice aquí, no, o sea, si estamos de acuerdo con lo que Dios nos ha dicho, debemos nosotros arrepentirnos, volver a confiar en Él, y si nosotros hacemos eso, nos dice la Escritura que nuestros pecados serán borrados. And I love the language he uses to describe what happens when we invite Jesus into our lives. Y pues para mí es algo hermoso descubrir lo que esto nos dice acerca de lo que va a pasar si nosotros tomamos estas acciones. And that's where Peter says, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Y nos lo dice al final, ¿no? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Just think of that. The promise is that if we move towards God in confession,
we will know the presence of Jesus. Esto es lo que nos dice, ¿no? Si nosotros decidimos hacer esto, si hay arrepentimiento en nuestras vidas, si decidimos volvernos a Dios y estar a cuentas con Él, vendrá a nuestra vida o gozaremos de su presencia. For many of us, the idea of being in the presence of Jesus is frightening. We think we would feel terrible and guilty about ourselves if we were in the presence of Jesus. Para pues muchos de nosotros esto podría parecer algo complicado, ¿no? Saber que cómo será posible que a pesar de en medio de tantos problemas podamos experimentar la presencia de Jesús. But this is that you may know times of refreshing from his presence. Pero esto es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer y la experiencia que Dios quiere que tengamos. All of us have probably had friends that we really enjoy because it seems that they just refresh us when we're around them. Todos nosotros podemos tener amistades, ¿no? Con las cuales podemos ver que ellos disfrutan de estos tiempos. And that's what scripture says. Jesus will bring a sense of renewal and growth and peace and rest just being in his presence. Y lo que Jesús nos enseña es que la única forma de tener este tipo de paz, este tipo de tranquilidad, este tipo de seguridad dentro de su presencia, pues es atravesar por esos problemas que nos llevan a crecer en esa área. And some of you are in such difficult situations that are totally feel like they're out of control or violent or dangerous. Entonces, sea cual sea pues esta situación, que estén siendo problemas, algo tan difícil, algo tan complicado. Some of you feel like there's nothing that can be done to improve the situation you're living in. No hay ningún tipo de situación que no pueda ser cambiada. You know what God offers you today? He offers to send your son to refresh you. Somos conscientes de lo que en esta mañana Dios nos está ofreciendo. Nos está ofreciendo gozar de la presencia de Jesús y tener estos tiempos de refrigerio. My wife and I really love dogs. We really enjoy dogs. Mi esposa y yo realmente disfrutamos cuando estamos pasando por esto. And when puppies are first born, they can't see, their eyes are covered, they don't hear well, but the way they know they're okay is they feel the heartbeat of their mother right next to them. I can understand you. Can I try again? Oh, you can't see me? No, I can see you. I don't Understand? Betito, That's okay. Like a puppy is afraid. For help. Sí, se trabó acá. Can you repeat again the last phrase? Sure. That a puppy, when it's newborn, is cold and scared and it shakes, but it will calm down if it can feel its mother's heartbeat next to it. Que cuando una mascota de un perro nace, pues cuando está alejado de la madre, pues está pues temblando de miedo, de frío. Pero cuando se acerca a la madre, el simple hecho de sentir el calor de la madre y el palpitar del corazón de su madre hace que esté pues bien y que esté tranquilo. So the question, as you lay in bed tonight and are tempted to be fearful and terrified, what you need to ask God is, Lord, let me sense your presence with me right now, right where I am right now, that you're with me. Entonces, lo que nosotros tenemos que orar cuando estemos atravesando por estas dificultades, cuando sintamos estos temores, es
pedirle a Dios, Señor, déjame sentir tu presencia en medio de esto. And sometimes it's very difficult to do that. But with open hands, we ask the Lord, Lord, come and be my comfort today. Y pues esto podría parecer completamente difícil de hacer, ¿no? Pero si nosotros lo hacemos es la forma en la cual podremos estar tranquilos en medio de esa situación. Let me pray for us. Déjenme orar por ustedes. Lord, I know there are many who hear my voice who feel anxiety right now. Señor, sé que muchos de los que han escuchado esta palabra están atravesando por problemas. Some are in very, very difficult circumstances. Y muchos están atravesando circunstancias muy complicadas. No matter how they figure, they don't see any way out of their difficulty. Y muchos de ellos, Señor, tal vez ya no encuentran la salida o la solución al problema que están atravesando. Lord, I pray that they could focus on who you are today. Señor, que ellos puedan enfocarse en quién tú eres el día de hoy. Draw them back to understand again how great you are and how loving you are and how kind you are. Que puedan ser conscientes de cuánto tú los amas, de cuánto tú los cuidas, de cuánto es tu amor por ellos. Help us all, Lord, to see you and be more impacted by you than by our difficulties. Ayúdalos a ver, Señor, cómo es que tú puedes intervenir en medio de tanta dificultad, en medio de tantos problemas. I thank you that so many times in Scripture we are called lambs and you are called the shepherd. Muchas veces tú nos llamas a través de tus escrituras como esas ovejas. Thank you, Lord, that you understand each of us and you love us. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender cuánto tú cuidas de nosotros y cuánto es que tú nos amas. And we pray these things in Jesus' name, amen. Y oramos esto en nombre de Jesús. Amén. Thank you, my brother. Thank you, yeah. I'm sorry. No, Alberto, we have a new superstar Excellent. here, Now, don't Alfonso, yes, he's going to be the Yeah. designated interpreter. Excellent work. Excellent. we? You did Really. great, man. That's great. Thank you, yeah, for your patience. Here in this place, the signal is Uh-oh. It depends on my signal, but the signal of everyone. So I really enjoy your Good. teaching, and Yeah. I really enjoy Alfonso doing the work. Yeah. Really great work. But- He's the one in charge of Mexico City Oh, in my place. oh, that's great. Now, yeah, so it's so good that you now Yeah. meet him, okay? Well, I'm glad you enjoyed it. I was really hoping you might rededicate your life to the Lord this Yes. morning. Yes. And you know what? I heard that your wife really hopes you rededicate your life to the Lord. Yes. I am very sure of that. Hey, man. Thank you for letting me be a part. Great blessing. We hope every 2 weeks you Yes. can help us, and in 2 weeks I will be in a better place. So Okay. Okay. So Okay, you guys. thank you very much. Thank you so much. See you later, boys. Take care. Bye. Pues bueno, hoy en la tarde, pues donde hay mejor señal, para ver el tema de
la demanda de una señal va a estar bueno. 5 de la tarde, si bien de el Tetrangelio, pues ahora sí que cuando pues comparte nuestro hermano Jeff, pues el tiempo pues se va y es una bendición oírlo, ¿no? Pues una disculpa por las fallas técnicas acá, pero estoy en el hospital en Irving, Texas, y es increíble que hay varios hermanos de la cárcel conectados vía telefónica, o sea, entran las llamadas como si fueran llamadas locales, ¿no? Entonces, pues bueno, a las 5, si Dios quiere, nos vemos. Muchas gracias por haber estado aquí y seguimos en contacto. Hasta luego, mi Alan, Ricardo, Jordan, César, Emanuel, Eric, Crescencio, Israel, Domingo. A las 5, ojalá y puedan. Y si no, escúchenlo. Ok, a las 5 nos vemos, Beto, gracias. Pues luego va a estar. Bueno, Bye. bueno, ay, bueno. Bueno,